En la lengua Yanomami occidental, a la que pertenece la comunidad de Cheronawe-Hakihiwe, el verbo tapimou significa soñar. Soñar lejos, más allá, tapi-ha, en el espacio-tiempo de la selva, urihi-ha. Soñar con otros lugares, con personas ausentes o con otros seres no humanos lejanos. Así, tapi, el sueño, caracteriza sobre todo la actividad onírica como vehículo de exploración mental más allá de los límites de la experiencia de lo visible diurno. En el título de esta exposición se le agrega a esta palabra el sufijo ori, que denota lo superlativo y o lo sobrenatural. Podemos entender así este conjunto de nuevas obras del artista Yanomami Cheronawe-Hakihiwe Tapiri como la recopilación y relato en imágenes de un recorrido de sueños extraordinarios, de sueños metafísicos a través de la selva. Durante el sueño, la imagen interior de cada ser humano, ese componente inmaterial de la persona que los Yanomamis occidentales llaman no uhutipi, se desprende del cuerpo para viajar lejos. En el transcurso de sus viajes extracorpóreos, esa imagen es capaz de vivir experiencias de interacción y percepción que remiten al marco de la vida cotidiana del soñador, pero como lo mencionamos, desde una perspectiva lejana. Son en este caso, según los Yanomami, formas de un sueño de la gente común. A su vez, los sueños de los chamanes se consideran más intrépidos y simultáneamente verdaderamente lejanos. Durante la noche, los espíritus chamánicos pueden apoderarse de su no uhutipi y llevarla por los caminos de la luz, a través de todas las dimensiones del espacio-tiempo cosmológico. Así, durante el tiempo del sueño, el viaje extracorpóreo de la imagen de los chamanes, convertida a su vez en espíritus, toma la forma de una odisea metafísica hacia universos remotos que permanecen desconocidos por la gente común. Esta extraordinaria capacidad de soñar lejos a partir de la experiencia cotidiana o acompañando los viajes de los espíritus es atribuida por los Yanomami a Omawet, demiurgo creador del mundo actual. Este, en calidad de soñante primordial, dio a los humanos la capacidad de liberar su imagen fuera de su cuerpo durante el dormir. Pero además, creó y ubicó en los confines de la selva el árbol de los sueños, cuyas flores, al eclosionar, estimulan el sueño de los humanos como un acelerador de partículas imagéticas. Los Yanomami distinguen las imágenes inmateriales, como las del chamanismo, de las huellas gráficas, como la de los dibujos, pinturas o huellas de las pinturas corporales. La mayoría de los artistas Yanomami contemporáneos, influenciados por la iconografía escolar presente a menudo en sus infancias, han optado por seguir la vía de las imágenes, es decir, la transposición pictórica del universo chamánico y de sus propios universos mentales sobre el papel, convertido en piel de imágenes. De este modo, hacen bajar sus representaciones de los seres de la floresta de los espíritus chamánicos o del tiempo de los sueños sobre pieles de papel. Se apropian así del dispositivo de representación occidental realista, que transforma en un nuevo estilo pictórico que podemos designar como realismo chamánico, en alusión al famoso realismo mágico literario. Ya la inspiración de Cheronawe-Hakihiwe tomó, a su vez, un camino diferente y muy original, el de los dibujos, pinturas o huellas que tradicionalmente adornan tanto los cuerpos como los objetos Yanomami. Como relata a menudo, esta inspiración gráfica le llegó durante su infancia, a partir de una asidua iniciación supervisada por su madre, emérita ornamentista y canastera. Los motivos de estas figuras, que recubren tanto la superficie de las cestas como la de la piel humana, están formados por una variedad de sencillos elementos gráficos geométricos que pueden ser combinados. Muchas veces remiten a características animales, en particular a aquellas de los cuerpos de los ancestros humano-animales de la mitología Yanomami. Es,
Por lo tanto, a partir de una reapropiación personal de esta antigua tradición gráfica, esta vez con algo de influencia de la caligrafía y rigor de la escuela, a la que también asistió, que Cheronawe Hakihiwe definió poco a poco su singular estilo estético. Así, al inicio de su trayectoria artística, constituyó un vasto compendio de los motivos tradicionales transmitidos por su madre. Luego, a partir de esa investigación estética autoetnográfica, fue inventando progresivamente una especie de estenografía icónica, inicialmente en rojo y negro y después cada vez más colorida. Esa técnica pictórica aísla, estiliza y transpone los rasgos, huellas y formas animales y vegetales resultantes de su minuciosa observación del universo selvático, en el que vive y que registra a lápiz en libretas que nunca abandona. Las figuras y trazados estilizados, resultantes de esta aguda observación de los rasgos gráficos elementales de los mundos vivientes de la floresta, son finalmente transpuestas por la fértil imaginación artística de Cheronawe Hakihiwe. Se convierten entonces en figuras y signos abstractos, solos y ampliados o, más frecuentemente, repetidos en cuadrículas ortogonales, todos meticulosamente proyectados sobre una superficie de papel o de tela, huellas de animales, detalles de plumaje o pelaje, hojas, lianas, frutos, ramas, palmas, reptiles, insectos, hongos, alas de mariposas, entre otros. Sin embargo, en esta nueva serie de obras, la originalidad de su habitual impronta gráfica se magnifica de un modo muy singular. Esta amplificación no se refiere a sus fuentes de inspiración y tampoco a los fundamentos de su estilo gráfico. Proviene, más bien, de un desdoblamiento de su mirada que parece producir un efecto de paralelaje estético. Así, el título Tapiri nos indica que en esta exposición el artista trasciende su clásica abstracción geométrica de los rasgos gráficos de la selva para reconsiderarlos desde la perspectiva del sueño. Explora por nuevos caminos una recomposición no euclidiana del espacio pictórico que los agrega y los contiene habitualmente. Los patrones minimalistas de las libretas de Cheronawe Hakihiwe parecen cobrar vida y bailar, impregnados de una luminosidad resplandeciente y cada vez más colorida. Cheronawe Hakihiwe contempla aquí el universo de la floresta, no solamente a través de sus propias observaciones, sino también por intermedio de la visión cosmológica que toma prestada de los espíritus chamánicos que viajan con su imagen durante el tiempo del sueño. De esta manera, al mirar estas obras, tenemos la sensación de penetrar en un universo fluctuante en el cual circundan misteriosas coreografías icónicas, como si fueran bocetos caídos de un diario de viaje chamánico. Por intermedio de sus cantos y coreografías, los chamanes Yanomami se esfuerzan en transmitir a la gente común de su comunidad el valor del sueño de sus espíritus, compartiendo las visiones de mundos lejanos y de entidades desconocidas que encuentran durante sus incesantes odiseas cosmológicas. En un gesto similar, a través de las obras de la presente exposición,
Cheronaue Hakihiwe hace brotar frente a nosotros las imágenes de las flores del sueño, de mundos vivientes, de la selva en la que convive día tras día como cazador y artista Yanomami. Así, con una generosidad inquieta, nos invita a abrir nuestra sensibilidad y nuestra mente a la estética y al conocimiento de los habitantes de otro universo, el de la tierra, selva, mundo Yanomami, cuya riqueza, diversidad y belleza, nuestro mundo industrial, por ignorancia y codicia, se ensaña en destruir impiadosamente. Chapono amitari ham totihitawe wateper kaiwei reau wate tape. Chapori amawayo wa mahalimon totihitao te toprao wakuope. Abo wa ko ba ke Wania mahalimon wani tipro ka wate tu pro mau te pei wa o arahiki pei wa mahekoku komi wa shepro mau te pei wa imikun wa paruku rereko te wa mio haiu mai kate.